Hola, ¿cómo estás? Soy la profesora Alejandra Ramos. Gracias por permitirnos nuevamente trabajar con el IEAT en tu casa. Bienvenido a esta sesión en la que seguiremos trabajando con el módulo Saber Leer. Por medio de la lectura, se desarrollan aptitudes para el aprendizaje y el pensamiento. Estas pueden servir para localizar la información y determinar la que es de utilidad. Cuando el propósito de buscar información precisa, no siempre es necesario leerlo todo. Es importante definir claramente la información requerida y seleccionar las palabras, signos o señales que ayuden a encontrar dicha información. Saber dónde y cómo consultar es también una característica del lector eficiente. Hoy daremos inicio a la unidad 2, titulada Lectura selectiva para detallar. En ella abordaremos 3 interesantes temas. Tema 1, leo para informarme. Tema 2, leo para disfrutar y decidir. Tema 3, leo para tomar posición. Veamos entonces los propósitos que tenemos para esta unidad. Reconocerás las características de la lectura selectiva y su función para localizar la información específica en los textos que describen, narran y argumentan. Utilizará la estrategia de anticipación para conocer el contenido de diferentes textos, a partir del conocimiento de su estructura y organización. Te invito a que te quedes con nosotros. ¿Tienes tu libro a la mano? Si no, puedes escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Iniciamos. Tema 1. Leo para informarme. La lectura selectiva nos sirve para localizar información precisa a partir de ideas o palabras clave en textos que nos dicen cualidades y características de personas, lugares u objetos, así como en los que contienen instrucciones o procedimientos. La lectura selectiva es un estilo de lectura que usamos cuando nuestro propósito consiste en buscar un nombre, una fecha, una dirección, un teléfono, etc. Aquí no nos detenemos a leer todo el contenido, solo la información que se necesita. Este tipo de lectura nos ayudará a ahorrar tiempo y a encontrar la información de modo más rápido. Veamos este ejemplo. Mireya está interesada en encontrar un trabajo que le permita ayudar a solventar los gastos en su casa, por lo que se puso a revisar diversos periódicos. ¿Qué sección debe revisar Mireya? La de empleos, ¿verdad? Al empezar a revisar, Mireya piensa que tal vez haya algunos obstáculos para encontrar trabajo, porque no terminó sus estudios de secundaria. Por otro lado, no puede comprometerse con un trabajo de tiempo completo, pues atiende a sus hijos por las tardes. Ella encontró los siguientes anuncios que le interesaron por el tipo de actividad que puede realizar. ¿Cuáles corresponden a la escolaridad de Mireya? ¿Y cuál es el anuncio que se ajusta a la disposición de su tiempo? Mireya debe hacer una lectura selectiva. Para realizarla es necesario determinar los propósitos de lectura, es decir, qué información se necesita. Debe asimismo definirse el tipo de respuesta, ya sean nombres, fechas, números o definiciones. Después, revisar el texto y localizar rápidamente la información requerida. Revisa en tu folleto Entretenimientos el apartado denominado Sopa de Letras y realiza la sopa de letras titulada Tacos Joven. Al terminar,
Regresa a la página 99 de tu libro y subraya la opción que responda a la forma en que realizaste la sopa de letras. Si localizaste la línea en la cual se encontraba la palabra o si pasaste la vista sobre toda la actividad. Tal vez revisaste línea por línea y columna por columna. En fin, comparte con otras personas esta actividad y las estrategias que utilizaste para encontrar palabras con mayor rapidez y más fácilmente. Cuando revisamos un texto, es común que recurramos a nuestros conocimientos y experiencias previos. Pero esto no basta. Es necesario recurrir a las pautas o pistas que cada uno de los materiales nos proporciona para poder encontrar la información que se busca. Por lo mismo, cada lector debe estar atento a las características que presentan los materiales. Busca la página 101 de tu libro. Relaciona las columnas del cuadro de la actividad 2, pistas y resultados. Elige el texto donde puedes encontrar la información y las pistas principales de búsqueda. Por ejemplo, si lo que necesitas es el domicilio y teléfono de un familiar, la fuente apropiada sería el directorio telefónico y la pista, el orden alfabético. Ahora, analiza qué otro material se puede revisar tomando en cuenta la pista del directorio. El diccionario, muy bien. Durante la revisión de un texto debemos centrar nuestra atención en algunas partes como los títulos, los temas, la presentación de la información y el formato, entre otros, ya que nos permiten saber qué tipo de información nos ofrecen y además conocer las características de los textos. Por otra parte, cuando relacionamos las características y el lenguaje específico que se utiliza en un texto, podemos anticiparnos a la información. Es decir, tenemos la posibilidad de descubrir a partir de la lectura de una palabra, de algunas letras de esta o, de acuerdo con el tema, la palabra o letras que aparecen a continuación. Por ejemplo, la lectura de una frase como había una vez permite anticipar que se trata de un cuento. En la anticipación, prevemos la información que vamos a encontrar en relación con la información previa que ya poseemos. Observa y lee los siguientes textos. ¿Cuáles son las semejanzas entre los dos textos anteriores? Exacto. Ambos anuncian un curso. Al leer la palabra duración, ¿qué palabras o información podrás encontrar inmediatamente? Un número, ¿verdad? En el caso del curso de fotografía, habla de 25 sesiones y en el de costura habla de 2 meses. Ahora, ¿qué palabras o información seguirá después de la palabra horario? También un número o incluso los días de la semana en que se impartirán los cursos. Pasemos al tema 2. Leo para disfrutar y decidir. La lectura selectiva en textos que narran hechos y acontecimientos nos posibilita encontrar datos específicos, intentando anticipar y prever cómo, cuándo y dónde ocurrieron las historias que se relatan. Narrar es contar hechos reales o ficticios. Existen diferentes tipos de narraciones: cuento, crónica, leyenda, fábula, memoria, autobiografía y anécdota, entre otros.
Además, las narraciones pueden ser escritas u orales. En ellas siempre hay un personaje que protagoniza la acción en el tiempo y lugar en que se desarrollan los hechos, lo cual nos ayuda a entender mejor el texto. ¿Qué te parece si relatas por escrito alguna anécdota que te haya sucedido? Al final, revisa si tu texto tiene la consideración de los siguientes aspectos. ¿Qué sucedió? ¿Dónde me sucedió? ¿Cuándo me sucedió? Cuando especificamos los elementos que caracterizan a un texto narrativo, como el personaje protagónico, el lugar o el tiempo, también estamos descubriendo las pistas que nos ayudan a comprender mejor lo que leemos. En las narraciones, el tiempo puede enmarcarse de diferentes formas, como épocas, fechas precisas o tiempo indeterminado. Algo similar ocurre con el lugar de los hechos. Puede que se exprese el lugar específico o que solo se deje a la imaginación del lector. Un texto que narra la historia de la vida de una persona es una biografía, como la que puedes ver en tu pantalla. Esta nos dice las fechas de su nacimiento y su muerte en el caso de que ya haya sucedido, los estudios y trabajos que realizó, sus obras y las actividades que son representativas de esa persona, entre otros datos. Al realizar una lectura, se pueden encontrar palabras que permiten anticipar el tipo de información que se encontrará. Estas palabras también pueden ser pautas o pistas que faciliten la búsqueda de información. La anticipación consiste en la posibilidad de descubrir a partir de la lectura de una palabra o algunas letras de esta, la palabra o letras que aparecerán a continuación. Mientras más información tengamos sobre los conceptos relativos a los temas, el vocabulario y el lenguaje del tema que leemos, las anticipaciones serán más pertinentes. Por ejemplo, después de un artículo, deberá continuar un sustantivo con el mismo género y número. Observa el título, El poeta y los lunáticos. Después del artículo el, se encuentra el sustantivo poeta. Ambos corresponden al género masculino y al número singular. En tu revista Dilema, localiza la sección de lector a lector. Revisa los 12 libros más leídos de la mediateca. Selecciona el título que sea de tu interés y lee la reseña. Subraya las palabras que te permiten recordar el contenido de la reseña y comparte con otras personas, pero relatando oralmente. Si encontraste palabras que no entiendes, ya sabes, puedes buscarlas en el diccionario. Pasemos al tema 3. Leo para tomar posición. La lectura selectiva en textos argumentativos nos permite identificar la exposición del problema, encontrar los puntos de vista que existen en torno a un tema y las justificaciones o repercusiones de los mismos. Para ello, es importante prever y anticipar cuáles podrían ser las opiniones respecto al tema tratado. Los textos argumentativos habitualmente combinan partes expositivas y argumentativas y tienen como finalidad defender con razones o argumentos una idea que se quiere probar. Vamos a la página 127 de tu libro
y leamos rápidamente la siguiente situación. Raúl es un joven que desea ingresar al Instituto Politécnico Nacional. Él está confundido, ya que no entiende la razón por la cual debe participar en un examen de selección. Raúl comentó con algunos de sus compañeros los pros y los contras. También escuchó las opiniones de algunos profesores y administradores de la escuela a la que quiere entrar. En relación con el planteamiento de la situación que se presenta, ¿qué preocupa a Raúl? ¿No aprobar el examen? ¿Cuáles son los puntos de vista principales relacionados con el tema? ¿Qué argumenta cada punto de vista? Veamos los puntos a favor. Solo son aceptadas las personas que quieren continuar estudiando. Es recomendable formar a la gente para ocupar puestos que el país requiere. Se necesita medir por igual a todos los estudiantes. Ahora veamos los puntos en contra. Aún con el examen, son aceptadas personas que luego no aprovechan la oportunidad. Es un proceso que no canaliza adecuadamente hacia las carreras con más fuentes de empleo. Su proceso de evaluación deja mucho que desear. Raúl revisó los diferentes puntos de vista y, aunque está a favor del examen, consideró importante tomar en cuenta algunos argumentos en contra. Ahora Raúl piensa que el examen de selección es un proceso que cumple con su cometido, pero por algunas circunstancias, en ciertos casos, genera desconcierto y desconfianza sobre su propósito y confiabilidad. Así, para seleccionar la información adecuada en textos cuyo propósito consiste en convencer o exponer una postura determinada, es necesario plantear el propósito, buscar las posturas, reconocer los puntos de vista y la toma de decisiones. Lee la situación que se desarrolla en la página 132 de tu libro. Magda, José, Germán y Luisa acuden a un círculo de estudios. En una de las sesiones trataron el tema de paternidad, el cual causó grandes comentarios aún al terminar la sesión. A José no le parece que se deba compartir la responsabilidad de la crianza, pues dice que el cuidado y la atención de los hijos son actividades solo de la mujer, mientras que Germán y Magda están de acuerdo con la igualdad de condiciones para cuidar y educar a los hijos, ya que es responsabilidad de los dos y no únicamente de la mujer. Mientras que Luisa y su esposo se organizan para hacer la limpieza de la casa y cuidar de sus hijos. Después de exponer sus puntos de vista, José dice que no lo van a convencer, que él seguirá haciendo lo que le toca, que su mujer haga lo que le corresponde y todos felices. Cada persona utiliza palabras que nos permiten anticipar los puntos de vista, las posturas y las ideas que ahí se plantean, como yo pienso, no estoy de acuerdo, yo creo, estoy de acuerdo, yo opino, entre otras. Hay que tener en cuenta que cuando se participa en una situación en la que se emiten y se escuchan puntos de vista, es necesario propiciar el respeto hacia los demás y hacia las ideas que expresan. De modo que para favorecer el respeto hacia los puntos de vista en la discusión de un tema, es importante considerar las siguientes observaciones.
tomar turnos para expresar tus ideas y no interrumpir la participación de otra persona. Establecer reglas de participación. Tomar en cuenta lo que los otros dicen. No involucrar aspectos personales para atacar a otros. No emitir juicios de valor hacia las personas. Estar atento a lo que los demás expresan. Te invito a que revises en el folleto Entretenimientos el apartado Memorama. Antes de iniciar el juego y después de leer las reglas, planteen 3 ideas que aseguren el respeto a estas y anótenlas. Disfruta de tu material de trabajo. De esta manera, llegamos al final de la unidad 2. Ahora te corresponde terminar las actividades en casa. Realiza tu autoevaluación y verifica tus respuestas. Si tienes dudas, contacta a tu asesor. También te invito a que visites nuestra plataforma de Aprende INEA para que conozcas una nueva opción de estudiar y a tu ritmo. Por favor, no dejes de cuidarte y recuerda, la educación transforma. Nos vemos en la próxima sesión.